¿Fue un presagio? Esto se sabe de la figura religiosa que sudó antes de la tragedia en Nepal. Es posible que la piedra, la madera o lo sagrado sienta la inminencia de la muerte antes de que el cielo se desplome. Imagina estar frente a una efigie milenaria, un símbolo de protección, y ver cómo, en un día caluroso y seco, pequeñas gotas comienzan a emerger de su superficie. Para más de uno, no es condensación, no es humedad atmosférica, es una manifestación que los más devotos llaman sudor divino. Y es que imagina que luego de observar esta escena y estar en medio del Himalaya, rodeado de paisajes colosales, de pronto el suelo vibra. Un rugido ensordecedor de lodo, rocas y agua helada arrasa con todo a tu paso, borrando del mapa puentes y casas en cuestión de segundos. Esto no es una película de supervivencia, es la pesadilla real que azotó a Nepal este 26 de agosto. Pero mientras los equipos de rescate arriesgan sus vidas entre los escombros, una historia mucho más oscura y fascinante está paralizando las redes sociales y dividiendo a la opinión pública de Medio Oriente. Y es que 2 días antes de que la montaña se viniera abajo, una legendaria estatua de piedra negra de más de 1500 años comenzó a sudar de forma inexplicable en un templo oculto. Para los locales, no hay duda. La diosa estaba llorando por las vidas que estaban a punto de perderse. ¿Es físicamente posible que una escultura del siglo V sienta la inminencia de un desastre natural antes de que ocurra? ¿O existe una explicación científica oculta tras este sudor divino? Quédate hasta el final del video, porque la respuesta detrás de este fenómeno te volará la cabeza y cambiará tu forma de ver la relación entre la fe y la naturaleza. ¿Estamos ante una impactante coincidencia física desafiada por el clima o ante una advertencia milenaria que la ciencia moderna aún no alcanza a comprender? Pero si quieres saber si México podría vivir una tragedia igual a la de Nepal, te invitamos a ver este otro video de nuestro canal. La catástrofe comenzó con un colapso masivo en las alturas del distrito de Rasuwa, en la frontera con el Tíbet. Lo que inicialmente se sospecha que fue el desprendimiento de un fragmento de glaciar o un deslizamiento de tierra, generó un devastador flujo de lodo y agua que colapsó la infraestructura local. En cuestión de minutos, las carreteras de un solo carril, las únicas vías de escape en la región, quedaron completamente bloqueadas, atrapando a locales y extranjeros por igual. La magnitud de la tragedia es escalofriante, y las cifras oficiales no dejan de aumentar. Hasta la edición de este video, la cifra de fallecidos confirmados se ha elevado de forma alarmante a 359 personas. Más de 826 personas continúan desaparecidas en el territorio, y al menos 63 personas heridas reciben atención médica de urgencia en los hospitales de Katmandú. El impacto turístico también ha sido un golpe crítico. Según los informes de la Junta de Turismo de Nepal, al menos 644 turistas registrados continúan desaparecidos, 127 de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros que viajaban por la ruta del Himalaya. Ante este escenario de pesadilla, el gobierno nepalí se vio obligado a realizar un despliegue masivo, enviando a 7.400 efectivos de la policía y el ejército para intentar abrirse paso entre las laderas inestables y las persistentes lluvias. Hasta ahora, han logrado rescatar con vida a 445 personas, pero la carrera contra el tiempo es brutal. Mientras los helicópteros militares sobrevuelan el desastre, a unos 42 kilómetros de Katmandú, en el distrito de Kapre Palangkok, las miradas se concentran en el templo de la diosa Palangkok Bangwati, donde la atmósfera de profunda devoción dio un giro drástico cuando los custodios del templo notaron algo insólito. La estatua, venerada durante generaciones como un protector de los valles circundantes, comenzó a transpirar. De sus extremidades y del rostro tallado brotaban finas gotas de agua. En la tradición local, la transpiración de una deidad tallada no es una bendición de abundancia, es un augurio de dolor, un lamento divino que anticipa el sufrimiento de su pueblo. Los lugareños, conmocionados, comenzaron a rezar e intentar purificar el área, sintiendo la inminencia de una desgracia que nadie podía nombrar con precisión. La respuesta de la naturaleza no tardó en llegar. Más tarde, ocurrió la tragedia que hoy le da la vuelta al mundo entero.
Para los fieles que visitaron el templo antes del colapso del glaciar, no fue una coincidencia ordinaria, sino una advertencia directa y desesperada de la deidad protectora ante el inminente desastre. De acuerdo con testimonios históricos, este mismo sudor ha aparecido de manera consistente antes de grandes terremotos, inundaciones previas y catástrofes nacionales. Los relatos de quienes presenciaron el evento dentro del templo reflejan una mezcla de pavor y fe inquebrantable. No había humedad en las paredes ni en los altares vecinos, solo ella estaba sudando. Vimos las gotas rodar por su frente. Sabíamos que algo terrible venía, pero jamás imaginamos la magnitud del desastre, declaró uno de los devotos presentes durante el fenómeno. Por su parte, las declaraciones de las autoridades y los servicios de emergencia de la región se centraron en la magnitud de la emergencia ambiental. El portavoz de los equipos de rescate locales señaló ante los medios: "Nos enfrentamos a una catástrofe sin precedentes en este sector. Las lluvias sobrepasaron cualquier previsión meteorológica estándar. Nuestra prioridad absoluta en este momento es la búsqueda de supervivientes y el auxilio de las familias atrapadas por el agua". Mientras los equipos de rescate trabajaban entre lodo, en las calles el debate cobraba fuerza. ¿Había sido el sudor de la diosa un aviso ignorado por el mundo moderno? Llegamos al punto donde la ciencia y el mito se cruzaron tras la tragedia. ¿Qué fue lo que realmente provocó que la estatua sudara minutos antes de que el cielo se rompiera? Por un lado, la ciencia es tajante. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que una estatua de piedra pueda anticipar de forma sobrenatural un desastre natural. Sin embargo, aquí es donde la ciencia y el mito encuentran un punto de conexión fascinante que resuelve el misterio de la estatua que suda. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un deslizamiento de tierra de magnitud 5.2, cuyo origen se ubicó a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari. Por su parte, los expertos del Centro Internacional advirtieron que la acumulación de escombros de la avalancha amenaza con formar peligrosas represas naturales en los ríos de la región. ¿Qué tiene que ver esto con la estatua? Para que ocurra un desprendimiento de glaciar o un deslizamiento masivo de tierra en el Himalaya, generalmente se requiere de un cambio drástico en las condiciones climáticas y geológicas previas, un aumento violento en la temperatura de la alta montaña, un incremento extremo en la humedad del aire o variaciones bruscas de presión atmosférica que saturan el ambiente antes de las lluvias torrenciales. Y es aquí donde ocurre la magia de la física. La estatua de Palangkok Bangwati está tallada en una piedra negra sumamente densa y fría que permanece bajo la sombra del templo. Cuando una masa de aire extremadamente cálido, húmedo e inestable, el mismo que sube hacia las cumbres del Himalaya y termina desatando tormentas catastróficas o acelerando el derretimiento de los glaciares, entra en contacto con la superficie fría y no porosa de la antigua roca Lichavi. Ocurre un fenómeno físico inevitable: la condensación. El aire húmedo se enfría rápidamente al tocar la piedra del siglo V, transformándose de gas a líquido y creando lágrimas o gotas de agua que los fieles ven correr por los 18 brazos de la diosa. La estatua de la diosa Palangkok Bangwati no viola las leyes de la física, sino que las aprovecha de forma perfecta. Gracias a su composición material y su ubicación templada, la escultura actúa como un sensible barómetro y sensor higrométrico natural. Mucho antes de que los instrumentos meteorológicos modernos den la alarma, la milenaria piedra negra siente el cambio de presión y humedad extrema que antecede a las tormentas y colapsos en el Himalaya. Los antiguos nepalíes, observadores agudos de su entorno, aprendieron a asociar este cambio físico en la piedra con las catástrofes climáticas que inevitablemente le seguían días después. Lo que para la ciencia es un hermoso ejemplo de condensación atmosférica e inestabilidad geológica, para el pueblo de Nepal sigue siendo la voz húmeda y silenciosa de una diosa protectora que se niega a dejar desamparados a sus hijos. Es así que la diosa no adivina el futuro mediante magia. El material con el que fue tallada hace siglos por artesanos ancestrales reaccionó de manera física y precisa a la inminente catástrofe ambiental que los satélites modernos no lograron prevenir a tiempo. Una convergencia fascinante entre la sabiduría de la piedra y la fuerza indomable de la naturaleza.
¿Qué opinas? ¿Crees que la ciencia explica por completo el fenómeno o hay algo de místico en que un templo del siglo V actúe como un guardián tan preciso del Himalaya? Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.